El día de hoy no es una novedad. Vamos a abrir una cajita que nos mandaron directamente desde Keysight y hablar un poquito de este viejo conocido en el mundo de las pruebas. Vamos a ver de qué se trata. ¿Qué tal, amigos ingenieros, compañeros, colegas? Buenas tardes, nuevamente aquí desde las instalaciones de Ivy Test, su servidor Eric Jiménez. El día de hoy no es una novedad. Vamos a abrir una cajita que nos mandaron directamente desde Keysight, pero en esta ocasión no es tanta la sorpresa, pero sí, cuando nos la mandaron, pues se me hizo interesante poder compartirles con ustedes y hablar un poquito de este viejo conocido en el mundo de las pruebas. Y pues para no hacer tanto preámbulo, vamos a ver de qué se trata. Pues miren esta pequeña cajita. Vamos a hacer un poco de espacio. Como bien les comentaba, es un viejo conocido de todos nosotros, los que nos movemos en el ámbito de pruebas eléctricas. Es una fuente de poder bastante versátil por su capacidad, su flexibilidad. Ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle de todo esto. Y pues sí, señores, quizá al momento de ver la caja ustedes mismos adivinaron de qué se trataba. Es nuestra ya famosa y querida fuente modular N6700. Esta fuente en particular, lo que están viendo aquí, no es sino el mainframe, es la pieza fundamental, es el cerebro de la fuente, de la capacidad de esta familia. Puede trabajar con módulos desde 50 watts hasta los 300. Este mainframe tiene a su vez hermanos con los que puede trabajar con 4 módulos específicamente. Son compatibles con más de 30 modelos con los que cuenta Keysight y podemos variar desde 400 watts hasta 1200. Esta familia en particular inicia con la N6700, pero también tenemos la N6701, que es hasta 600 watts, si no mal recuerdo, y la N6702 hasta 1200. ¿Por qué es tan agradable? Por su compacta construcción. Este mainframe es de una unidad de rack. Puede contar, como les mencionaba, con 4 módulos y con el cual podemos trabajar en pruebas en ámbitos automotrices, en automatización. Inclusive hay módulos específicos con mayor precisión, con mayor capacidad, que también pueden simular baterías. Entonces, este equipo en particular es una chulada por su versatilidad y sobre todo su costo-beneficio. Es una fuente, de verdad, de las más solicitadas y de las más cotizadas con Keysight. Voy a mostrarles un poquito de su construcción. Y también quiero mostrarles un poquito de cómo es la construcción y cómo son los módulos con los que trabaja esta. Por ejemplo, este en particular es un módulo que trabaja. Déjenme aquí con cuidado, lo vamos a abrir. ¿Cuáles son algunas de las más especificaciones, de las más capacidades de esta fuente? Pues que bueno, tiene también conexión a través de GPIB, tiene conexión a través de LAN
Entonces, la comunicación entre nuestra fuente y nuestra estación es bastante transparente. En particular, aquí tengo un módulo que es el N6744. Algo peculiar es que toda la familia de esta fuente, de este mainframe, empieza con la terminación N67 y ahí pueden ustedes validar la potencia que necesitan o los rangos de voltaje y corriente que necesitan. O en ocasiones, este tipo de módulos contiene opciones para trabajar con los diferentes cuadrantes, con los 4 cuadrantes, para poder hacer simulación de baterías. Entonces, es un equipo bastante completo que todos los ingenieros en pruebas lo utilizan por su flexibilidad, como les decía, y su espacio y tamaño. Este módulo en particular trabaja a 35 volts y 3 amperes. Es de 100 watts y prácticamente podemos insertarlo de manera, es como un plug and play, dependiendo de nuestra estación, dependiendo de nuestras pruebas, es que nosotros podemos elegir si es 1, 2 o inclusive hasta 4 módulos los que necesitemos. Entonces, la versatilidad que tiene el equipo es bastante buena. Tiene una alta precisión, muchísima estabilidad, trabaja con alta densidad de potencia, puede ser trabajada también con programación y tal cual los equipos de Keysight nos ofrece también la interfaz con la que podemos ser un poquito más eficientes. ¿Por qué? Porque podemos automatizar nuestras secuencias, podemos caracterizar nuestras señales, nuestros parámetros para que esto trabaje de manera más eficiente, más automatizada. Entonces, básicamente, esta fuente es una de nuestras consentidas. No me van a dejar mentir ustedes. Y lo que pretendo es que si tienen algún requerimiento en el que necesiten validar sus parámetros con toda confianza, tienen su servidor, cuentan con todo el equipo de ingeniería de A/B Test para poderles ayudar en resolver o en validar las especificaciones y poderles ayudar a elegir el mejor equipo, la mejor capacidad, el mejor módulo para sus pruebas. Recuerden que estamos a su disposición, no duden en llamarnos, no duden en escribirnos al correo de reps@ibtest o al correo personal eric.jimenez@ibtest.com y estaremos listos para apoyarles. Cualquier cosa, no duden en llamarnos. Excelente tarde y aquí seguimos para un nuevo unboxing próximamente. Saludos.